buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en un capítulo más de Asia Café y Cha y estamos en la serie presentación de libros que tienen que revisar o que los invitamos a que revisen. Hoy tenemos como invitada nuevamente a María del Pilar Álvarez, que viene a presentarnos su libro Halmoni, la revolución de las abuelas coreanas. Bienvenida, Pilar, es un gusto tenerte con nosotros. Y de entrada me gustaría que nos dijeras, que nos platicaras acerca del título del libro, ¿no? De por qué la mezcla desde Halmoni y pues, es muy sugerente, entonces adelante. Bueno, el libro habla de las mujeres que fueron esclavizadas sexualmente por la Armada Imperial de Japón durante la guerra de 1931 a 1945. Y el libro recorre, no se centra solo en ese momento histórico, va haciendo un recorrido a partir de ahí hasta la actualidad. Y bueno, el libro se llama Halmoni, Halmoni quiere decir abuela, y en Corea es bastante común que uno use los pronombres de la familia, los títulos de la familia para la gente que uno tiene como cariño, ¿no? Como decirle un tío a alguien que no es tío, o abuela a una señora mayor de forma cariñosa. Y cuando estas mujeres se animaron a hablar en Corea, fue recién el primer testimonio en 1991, es decir, ellas ya eran abuelas en ese sentido cultural, y bueno, se las conoce en Corea como la Halmoni, y bueno, me pareció que era como también una forma como cariñosa reconocerle su labor, así que bueno, por eso el libro se llama Halmoni, y la revolución, porque bueno, las primeras testimonios públicos fue de víctimas coreanas, pero provocaron una gran revolución en todos los países afectados por esta red de esclavitud sexual, y a partir de sus testimonios, bueno, empezó a haber testimonios en China, en Filipinas, y bueno, en crecer un movimiento que va a transformar no solo la mirada que hay sobre este caso, sino la mirada también al interior de los países que habían sido afectados, que por ahí no conocían tanto, o que todavía estos temas de género costaban mucho aceptar, y también obviamente sus reclamos hacia Japón. Entonces me parece que han hecho como una gran revolución estas abuelas. Okay, muchas gracias. Y nuestra siguiente pregunta es más técnica, el proceso de escribir un libro. Sabemos que no es instantáneo, puede tomar años, pensamientos, sí. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, en mi caso, como yo me dedico a la vida académica, no diría que este tipo de libros, pero por ahí artículos académicos, no está acostumbrado, por ejemplo, a ese tipo de escritura que tiene un formato por ahí un poco distinto, que la exigencia, bueno, de terminar un libro, que en este caso el libro tiene características de libro de difusión, es decir, es un libro de no ficción, bien documentado, pero que trata de tener un alcance a todo público, ¿no? Quizás ese fue para mí el primer desafío, bueno, un libro que pueda llegar a todos, y el proceso, bueno, como todo en la vida, sentándose y concentrándose. No hay, creo que a diferencia por ahí de un escritor profesional que solo vive de su escritura, en mi caso, bueno, yo soy profesora, entonces quizás el mayor desafío es combinar esa escritura con todas las responsabilidades que uno ya tiene laboralmente, ¿no? De dar las clases, de corregir, de los trabajos del tesista, del congreso, y bueno, en el marco de toda esa vida, hacerse ese tiempo para escribir, para mí ya representaba muchos años de investigación, entonces, bueno, no es que tenía que, en un tema que conozco bastante bien, entonces en eso facilitaba un poco la escritura, más allá de algunos por ahí desafíos finales, y creo que uno aprende en ese proceso de escritura, por lo menos yo aprendí cuando lo leí a alguien que no pertenecía a estos estudios de Corea o de Asia, también ver estos aspectos que a mí ya se me olvidaron, ¿no? ¿Qué es lo que el público general no conoce de estas culturas, ¿no? Y todavía hay muchas cosas que no se conocen, o mismo este periodo, esta guerra, por ahí no está tan familiarizada la gente común, la gente sabe que estuvo la Primera, la Segunda Guerra, pero no esta guerra. Entonces, quizás aspectos de ese tipo también para mí fueron como enriquecedores, ¿no? Empezar a ver, bueno, qué es lo que esos otros públicos no conocen y poder darlo a conocer, ¿no? Pilar, muchas gracias. Hay unos temas o aspectos que seguramente son obvios para la persona que vio el proceso, pero no para los que estamos de testigos.
Y también yo creo que cuando nuestros alumnos o otras personas les contamos cómo hacemos algo, cómo llegamos a algo, se pueden entusiasmar y se pueden, pues, animar a estudiar cosas parecidas a nosotros, e incluso algo que yo veo positivo, hasta despertar un poco de envidia. Quiero hacer algo así. Entonces, cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que te condujo? ¿Qué te llevó a hacer este libro? Bueno, primero, primero, bueno, el origen del libro, en realidad es un tema que yo he investigado, que siempre escribí a nivel académico, me estaba corriendo un poco de ese tema, como pasa muchas veces con los académicos, que bueno, por ahí hay muchos temas y uno empieza como a estar en otras vertientes, en nuevos temas también para renovar la agenda de investigación. Y una amiga coreana argentina justo me cuenta que estaban como haciendo varias actividades vinculadas a las mujeres de Consuelo, y desde Argentina, bueno, actividades que después hicieron, como una estatua conmemorativa que se colocó en una feria del libro. Entonces, ella me dice, no, ¿y vos que trabajaste este tema? Y bueno, a mí se me ocurrió decir, bueno, capaz que tendría que haber un libro. Y ellos me dijeron, tenemos que hacer un libro. Y bueno, que ahí surge esta nueva idea, sería como de armar un libro que lo pudieran leer todos, ¿no? No simplemente un experto en la temática, ni un estudiante universitario. Y bueno, después viene todo este recorrido de conseguir las editoriales, que las editoriales acepten. Para mi sorpresa, una editorial comercial como Penguin Random House estuvo interesada en el proyecto, así que creo que eso habla muy bien del impacto que tienen ahora Corea y otros países en el mercado, ¿no? En el mercado de la industria del libro. Y hablando un poco, decía, bueno, nuestros jóvenes, que la gente que se quiere animar, yo creo que lo que sí aprendí con el libro, algo que va un poco en contra de la cultura actual, que es un libro que representa muchos años, ¿no? Que escribir, creo que algo que tenga fuentes sólidas requiere mucho tiempo que uno invirtió antes en leyendo, investigando, yendo, renovando la información, que no hay apuestas instantáneas. No es que a mí me gusta un tema y enseguida ya puedo hablar de ese tema, ¿no? Eso implica muchísimo. Acá hay muchos años de encontrar víctimas, de encontrar activistas, de ir a los lugares, de visitar los museos, de leer cosas nuevas. Se encontraron en el interín también, hubo muchas transformaciones, nuevos hallazgos. Y bueno, creo que todo eso es mucho tiempo que uno le ha dedicado, en mi caso, que le he dedicado. Y creo que estos trabajos de no ficción, estos libros de no ficción, mantienen cierta solidez cuando está todo ese tiempo detrás, ¿no? No es simplemente me gusta un tema y me siento a escribir, ¿no? O me gusta un tema y leo un par de blogs y con notas y con eso alcanza, ¿no? Me parece que implica, sobre todo porque vamos a hablar, en este caso, aparte de víctimas, hay que entenderlas en su contexto cultural, hay que entender qué es lo que quieren decir, cómo lo quieren decir, por qué, cuándo, bueno, entonces creo que el tiempo y la lectura es lo que apremian, ¿no? Finalmente. Gracias, Pilar. Y de hecho, tengo dos preguntas para ti. Una que es muy técnica sobre la metodología o el enfoque que utilizaste para escribir el libro y que de hecho lo mencionas, lo mencionas en una parte de este. Y segundo, me gustaría profundizar un poquito más para el público sobre precisamente las mujeres y cómo eran llamadas como mujeres de confort. Por ejemplo, desde, ahí nos vas dando los detalles de la extensión de las mujeres territorial de las mujeres de confort, cuántas fueron, e incluso, ahorita se me olvidó, pero la palabra en japonés, claro, es una traducción literal, es una ¿no? traducción literal, ¿no? Sí. Que va a quedar. Primero me habías preguntado sobre el tipo de fuentes o tipo de trabajo. Bueno, combina varias fuentes distintas, porque tenemos documentos de época, por ejemplo, declaraciones, porque el libro, como les dije, va a abarcar hasta la actualidad, entonces también tenemos declaraciones más recientes, a los documentos históricos, a trabajo de campo hecho en Corea durante muchos años, y también en China continental, en Taiwán y en Japón,
Así que, y ahí en ese trabajo de campo, por ahí combina, además de fuentes de ellos, la oportunidad de conocer también activistas, a profesores especializados, los museos, quienes dirigen los museos y sobre todo quienes están a cargo de todos estos movimientos de reclamo. Pero bueno, después mayor cantidad de años, obviamente, en Corea, que eso ha sido una gran oportunidad porque ahora ya prácticamente no tenemos víctimas con vida, entonces también refleja que y las pocas mujeres que hay ya están demasiado mayores para poder hablar de estos temas, igual hay muy poquitas, así que combino un montón de fuentes cualitativas, también con mi experiencia estando en Corea. Yo empecé con este tema siendo estudiante, entonces, bueno, como era un tema que estaba muy en la agenda de Corea ya desde que yo llegué a Corea la primera vez en 2004 llegué, pero en 2005 empecé a estudiar, ya estaba en la agenda, es decir, se hablaba de todos estos temas postcoloniales, se organizaban visitas a museos, entonces, bueno, como yo llego a todo este tema a partir de que es un debate importante, aunque no se conocía tanto en otros países, y bueno, va a ir combinando todo este tipo de fuentes, debates públicos, que va a haber, todo tipo de distintos tipos de fuentes cualitativas. Y sobre las mujeres, bueno, sí, la palabra que aparece en los documentos, que Uyampu se dice en coreano, pero que se dice bastante similar en la fonética entre coreano, chino, japonés. Hay palabras que su fonética cambia más, en este caso no cambia tanto. Aparecen los documentos, es decir, por ejemplo, un documento dice necesitamos 3 mujeres de confort o de consuelo para tal base. Entonces, esta palabra en realidad significó cosas muy distintas durante mucho tiempo. Por ejemplo, en Japón se sabía que existía eso, pero no quiere decir que la gente común pensara que había una red de esclavización sexual. Prejuicio de época, muchas veces pensaban que eran prostitutas, o que si eran mujeres pobres, muy probablemente eran prostitutas, porque eran pobres, o eran campesinas, eran analfabetas. Entonces no había una concientización, pero sí una palabra bastante más popularizada, sobre todo en Japón y menos en los países de la región, pero que aparece en los documentos. Y cuando se habla por primera vez, fue la primera asociación de los medios. Es decir, bueno, son las mujeres de consuelo. Enseguida los diarios publicaron, bueno, la palabra esa. Y después cuando se surge el movimiento hay un debate, bueno, ¿qué hacemos? Esta palabra que obviamente es despectiva, porque es la mujer que le iba a dar satisfacción al soldado, le iba a consolar en ese sentido, pero fue esclavizada sexualmente, ¿no? Muy lejos de esto. Y se decidió dejarla, generalmente se la usa entre comillas, en todas las publicaciones, por el impacto que ya tenía cultural, ¿no? El impacto de que la gente de alguna manera sabía. Ahora lo que el movimiento le iba a decir es que esas mujeres habían ido en contra de su voluntad, que habían sido esclavizadas, que no habían consolado a nadie porque ellas quisieran, al contrario, ellas están sufriendo, pero era un fenómeno que si dejaban la palabra iba a ser más fácil tener un alcance en la población, ¿no? Entonces se dejó este eufemismo, ¿no? Se lo dejó como un eufemismo que usaban los japoneses para ocultar esta red, y creo que fue una buena opción. Me parece que es cierto que hasta las generaciones que dudaron más en creer en lo que había ocurrido, por lo menos esta palabra la tenían presente, entonces creo que sirvió. Ay, no escucho. Hoy voy a comentarte algo para preguntar desde mis percepciones limitadas. Creo que en Corea la sociedad o diferentes sectores de la sociedad han construido imágenes de las mujeres pues son muy perversas, ¿no? La estética de la belleza, la estética del color de la piel, que encierra pues mucha, pues, no solamente violencia simbólica, sino que siento que es como muy opresivo. Y luego también volviendo, o sea, en términos de edades de las abuelas, no puedo dejar de pensar regularmente, continuamente, de la imagen de la abuela de esa película que en México se tradujo como Camino a casa, una cosa así, que es pues una situación muy terrible, sí, pues sí, pues, aislándolo de todo el contexto, dice, pues tiene pues su hija le deja ya Sí. al niño, niña, pues es grosero y se educa, ¿no? Pero yo creo que es más complejo que eso. Entonces, ¿cómo conectamos esta situación
porque independientemente de pues sí, de toda la responsabilidad histórica, política de los japoneses, hay también, o tuvo que haber colaboración dentro de Corea de grupos que sirvieron como agentes para facilitar ese abuso de las mujeres. Entonces, ¿cómo conectas esto con el libro? ¿Cómo lo podríamos conectar? Bueno, primero agradezco la pregunta, es un aspecto que no había mencionado, y porque el libro justamente trata de eso, ¿no? Trata de construir con una mirada más justa todo lo que implicó, ¿no? Acá no es que simplemente hay un soldado malo japonés abusando de mujeres coreanas, por decirlo, de mujeres de los países ocupados, sino no, como bien estás diciendo vos, acá hubo colaboración, claramente hubo colaboración muy importante para el secuestro, hubo también una sociedad que las obligó a silenciar sus memorias, a que no pudieran hablar, hubo una cultura patriarcal que no les permitía contar lo ocurrido, hubo locales que dudaban una vez que iba a ocultar, ¿no? Entonces muestran los cuerpos lastimados, cuentan sus testimonios desgarradores y sin embargo hay gente que no cree porque si uno es pobre y uno es campesino y uno es analfabeto, uno es prostituta, ¿no? Entonces, todo eso trata de mencionar, lo trato de explicar en el libro, ¿no? Todos los motivos históricos y culturales y los cambios que ha habido, pero que explican esta responsabilidad también que han tenido los países que fueron víctimas del imperialismo japonés, pero también de alguna manera colaboraron tanto en el momento con el secuestro de las mujeres como después con su silenciamiento. Y algo similar con el caso de Japón, ¿no? Japón tiene una postura que por ahí muchos conocen desde el discurso oficial, pero también hay otro Japón dentro de Japón. También Japón tiene museos, también Japón tiene activistas que colaboran, también Japón ha sido el primero en dar a conocer este fenómeno, ¿no? El primero en escribir, el primero en sospechar. La región del este de Asia era muy compleja, ¿no? Después el siglo XX va a ser muy duro en Asia, con dictaduras, represiones, guerras. Entonces, bueno, Japón desde una estabilidad quizás ganada primero, pudo empezar también a dar a conocer. Entonces también eso está reivindicado en el libro. Y uniéndolo un poco a lo que decías, la estética, qué difícil. Hay una cuestión bueno, primero hay una cuestión de clase, ¿no? Claramente, no tenemos testimonios de la élite coreana secuestrada, ¿no? Tenemos siempre testimonios de mujeres pobres, y eso hablando de la estética, bueno, implica hasta las pieles curtidas, las manos trabajadas, un montón de patrones estéticos que hacen a tener una vida baja y opresiva. Y cuando vos mencionabas como todas estas cuestiones de estética por ahí de ahora, es difícil porque ahí yo tengo por ahí otra mirada, porque creo que si bien hay una cosa estética que tiene que ver con que Corea produce estos productos y los tiene que vender, entonces se ha convertido su marketing en torno a un montón de productos de estética, ha popularizado y lo ha devenido parte de sus campañas, que mantiene por ahí gustos de la estética muy tradicionales para ellos, que por ahí no son los nuestros, como hay un exceso de blanquitud en la piel, por ejemplo. Pero más allá de esta cuestión puramente industrial y de marketing, creo que igual ha cambiado bastante en esa estética de las mujeres. Yo cuando estudiaba había, por ejemplo, ya hace muchos años, me voy a sentir grande, pero había una estética mucho más aniñada y como femenina, entre comillas, de las mujeres, muy marcada, ¿no? Entonces las mujeres eran todas dulces y todo así, todo con la pollerita y todo con el polvito y todo despacito y todo, y venían y todos sabían que, y uno lo sentía, porque yo aprendía coreano y siempre decía, qué raro, cuando tengo que hablar en coreano estoy como, y después uno habla en español y uno está como ahí gritoneando y abalanzando, digo, ¿qué es esta transformación cultural tan terrible? Porque ¿qué hago yo como si fuera un aspecto de sumisión, ¿no? Y yo noto que eso ha cambiado mucho. Capaz, no desde la perspectiva por ahí que de otros países donde las mujeres por ahí tienen más derechos conquistados que en Corea, pero comparado para mí con una primera experiencia ya hace 20 años, en mi primera aproximación a Corea, sí ha cambiado mucho. Por ejemplo, hasta esto de que ellas quieran usar hasta ropas más grandes, que no se las cosifique como mujeres, como se las cosificaba antes, que traten de ir ganando algún espacio, que haya algún margen por ahí para decir que no, dentro de patrones que comparados por ahí con Argentina son mucho más tradicionales en torno a las mujeres, creo que van teniendo sus conquistas, así que eso va cambiando por lo menos positivamente, digo, para las mujeres en Corea, todo este movimiento de muchísimas mujeres, así que bueno,
en eso creo que ha sido, la estética lamentablemente es un mal de todas las sociedades, ¿no? Los patrones estéticos le exceden a Corea, ¿no? Me parece que los patrones estéticos con imágenes a veces que no representan nada en la sociedad, es un mal de todos, lamentablemente. Y justo con lo de Camino a Casa, que es una película hermosa, creo que vale la pena la recomendación. Nuevas generaciones no se van a acordar de esta película, que es una obra, todo, estética, narrativa, histórica, maravillosa, una gran recomendación que acaba de hacer. Trabaja mucho el tema de clase, y sí, es algo muy impactante, porque creo que a veces cuando se estudia desde afuera sobre Corea, empiezan con el discurso confuciano, respeto a los padres, y uno ve un montón de jóvenes en Instagram repitiendo estas frases, en Corea todo lo se respeta. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa con Camino a Casa? Como no la vamos a despolear, pero que alguien la vea. ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Qué pasó con las mujeres, las Halmoni, no? Ah, bueno, pero cuando eran abusadas, eran pobres, me parece que no está tal respeto. ¿Qué pasa con todas estas personas mayores que vemos en la calle? Los pobres en Corea son mayores, son viejos, y los viejos están ahí tirados con subsidios muy malos. Entonces, hay acá una contradicción de clase, ¿no? Hay un confucianismo que parece terminar con el capitalismo, ¿no? Con la tensión de clase propia del sistema, de a quienes excluye, y creo que ahí es una buena reflexión, porque un poco pasó con estas mujeres, ¿no? Ellas no eran las trabajadoras del nuevo movilidad social de Corea, de las nuevas, ellas eran las trabajadoras baratas, las que estaban en las fábricas, las que estaban en un negocito en la calle vendiendo comida, y bueno, parece que a veces a todos esos abuelos no se los reconoce como se los debería, ¿no? Hay un gran desfasaje cultural también, sobre todo en la época que está situada la película, se notaba más en Camino a Casa, que es un poco la época de estas abuelas, así que me sonó como muy buena tu incorporación, de una Corea muy distinta, creció en una Corea súper tradicional, les tocó vivir un montón de avatares bastante duros en el país, y después están ahí tratando de sobrevivir, y parece que hay una sociedad que ya no les gusta cómo visten, no les gusta cómo caminan, no les gusta cómo, porque no representan ya estos valores modernos, capitalistas, más occidentalizados. Entonces, creo que estas abuelas coreanas también han sufrido un poco en ese sentido esa discriminación, como en la película que mencionaba. No sé si... Sí, pues gracias otra vez por esta gran reflexión. Y bueno, antes de pasar a la última pregunta, ¿te gustaría agregar algo directamente sobre el libro que nosotros no hayamos considerado, pero que nos digas, bueno, a mí me gustaría retomar este punto por esto? No, creo que lo único que me gustaría es por ahí decir que es un libro que tiene características de difusión, que está fundamentado, digo, con muchos años de investigación y con todas sus fuentes como corresponde, pero que está pensado para todo público, entonces que no existiera ese prejuicio. Creo que la idea es acercarse al libro, y creo que el libro tiene muchas reflexiones en torno a cuestiones de géneros y de derechos de las mujeres, que están muy vigentes en todas nuestras sociedades, muy, muy vigentes, entonces que también permite pensar estas otras realidades. Entonces, bueno, también invitarlos a leer, porque creo que como sociedad nos hace bien, ¿no? Estas lecturas y estas reflexiones, y bueno, a través de esta experiencia también pensar un poco en nosotros. Sí, pues bueno, con estas últimas palabras creo que respondes nuestra última pregunta, que es ¿cuáles son las aportaciones de tu obra o de tu libro hacia el público o hacia la academia, ¿no? Pero ya el hecho de que nos digas que está pensado para la difusión, pues involucra más al público en general. Creo que lo de la difusión es sobre todo por la forma de contar. Vuelve como a la primera pregunta, sí, como si cerráramos como con el inicio. Esa es la forma de contar, porque académicamente todas esas fuentes que toma la academia, esos testimonios, está todo fundamentado, pero bueno, contado por ahí. El trabajo académico tiene pautas como muy estrictas y puede ser un poco aburrido, sí, para alguien desde afuera, ¿no? Leerlo. Nos pasa a todos cuando cambiamos de temas, también para uno que es profesor es aburrido leer por ahí sobre un tema que no es el de uno. Entonces tiene este formato distinto en ese sentido, pero las fuentes están, es decir, alguien que investigara también obviamente le va a servir.
Y creo que las aportaciones, obviamente hay una gran aportación a los estudios de Corea, que les interesa Corea, que les interesa el este de Asia, la historia, pero hasta nuestros días, ¿no? No me quedo solo en el conflicto, pero también cruza bastante cuestiones que tienen que ver con cambios cognitivos en los derechos de las mujeres, en esos, cómo esos cambios impactaron en el este de Asia a través de esta causa. También toda esta solidaridad regional que hay, por ahí hay miradas muy estereotipadas que nos dan los medios, ¿no? De Japón malo y Corea quejándose. No, es más complejo que eso, ¿no? Mucho más complejo que eso. Entonces también hay una invitación a cruzar estas temáticas, pero como dije antes, creo que como sociedad nos hace bien porque los derechos de las mujeres muchas veces son vulnerados, siguen siendo vulnerados, y tiene una mirada en ese sentido bastante amplia, ¿no? También han colaborado muchos hombres en esta causa, ¿no? No voy a hacer un discurso, no es un movimiento de mujeres nada más, es un movimiento que defiende a las mujeres, y en esa defensa de mujeres hay muchos hombres involucrados, y eso también está muy presente en el texto. Perdón, pero voy a desmentir a Mónica, no es la última, yo tengo algo guardado. No, lo que nos contaras, perdón, ¿qué sigue? ¿Qué tienes ahí de sorpresa para que vayamos preparándonos, Pilar? Ay, no, las sorpresas no se cuentan. Es como la otra vez que no quería contar del libro. Por las dudas no voy a contar, pero sí seguimos con Corea, así que obviamente va a ser algo vinculado a Corea, que es mi área, pero me lo voy a guardar hasta la sorpresa de verdad. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. No sé, Mónica, ¿qué piensas? Bueno, agradecerle a Pilar nuevamente, y para nuestro público que va creciendo poco a poco, pues que los invitamos a que lean el libro. Lo pueden adquirir de manera electrónica a través de Kindle o de manera física. Y ya Pilar ya lo mencionó, es una lectura que facilita, bueno, que permite que te vayas sumergiendo pues en la historia. Entonces es una lectura muy agradable, y pues nada, que los invitamos a que lo lean. Les digo el título otra vez: Halmoni, la revolución de las abuelas coreanas. Pues muchas gracias. Claro, Halmoni se escribe con H. Halmoni sería. Dudé mucho en dejarlo en el título porque para nosotros en español la H no suena, entonces. Sí. Pero bueno, nada, por eso está el subtítulo de la revolución de las abuelas. Es cierto. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias.